Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este osito dormilón o osito en pijamado. Es un proyecto la verdad muy sencillo que yo sé que ustedes pueden lograrlo. Espero que sea de ayuda, que lo pongan en práctica, que les guste la idea, porque la verdad lo hacemos con mucho cariño. Espero verlos hasta el final para que me den su opinión y lo dejen allí en los comentarios en la parte baja. Espero también leer todos sus comentarios en el chat y agradecer a todas las personas que siempre nos apoyan, a los miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas virtuales. Mil gracias por su apoyo. Entonces empezamos este sencillo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y estos son los materiales que necesitamos entonces para el osito dormilón. Que voy a utilizar aquí, este no es fieltro, sino que se les dicen bambino o también polar, si una tela que sea suave, pero que tenga como una textura gruesa, listo, para que nos dé como la consistencia del cuerpo del oso, pero que sea suavecito al tacto. Aquí sí voy a utilizar un pedacito muy pequeño de fieltro en color verde para contrastar con los colores que voy a utilizar. Ya ustedes deciden qué colores van a combinar. Si los quieren hacer para niños, utilizan tonos pues un poquito más femeninos, rosado, morados, a los que ustedes les gusten, pero como he hecho varias conejas, entonces ya me han pedido un proyecto para niños, entonces aquí voy a utilizar el azul y el verde para el traje del osito dormilón. Algodón de relleno, silicona caliente, tijeras y los correspondientes a los colores, alfileres, agujas. Aquí tengo para los ojos dos estilos, estos que son cascaritas y de los que son tipo tornillo. Aquí les muestro de pronto un poquito más cerca. De estos así, igual yo siempre retiro el tornillo y dejo solamente la parte ovalada. Estos son más pequeños, estos son de 8 milímetros por 5 de ancho, y las cascaritas, estas son de 1.5 por 1 centímetro de ancho. Cualquiera de los dos les sirve. También una nariz, la podemos pedir como nariz para oso, nariz para ratón o para conejo. Es el mismo, lo que pasa es que se ve como un poquito más ancho la parte superior y más angosta la parte baja. Pero entonces esta la compré de color marrón para que me ayudara con el osito. Dos botones, en este caso escogí de estos, pero ustedes pueden poner el que quieran, ¿sí? El que prefieran. Estos son de ositos también. Bueno, si de pronto algún material se me pasa, recuerden que en la descripción, en la parte baja, siempre dejamos el enlace de los moldes, que lo preguntan mucho y siempre lo decimos en los videos, la lista de materiales completa y toda la información que necesiten sobre este proyecto. Y con esto comenzamos. Bueno, ahora voy a explicar los moldes para que lo tengan en cuenta cuando vayan a realizar el proyecto. Entonces, por ejemplo, este es el molde que corresponde al cuerpo. De este vamos a cortar 2 piezas. De los brazos y lo que serían también sus manos son 4 piezas. Piernas y sus zapatos serían 4 piezas. La base de estos zapatos son 2 piezas. Para la parte trasera de la cabeza son 2 piezas. Para la parte delantera son 2 piezas. Esta curva es la parte delantera, la trompa del oso. Entonces esta la vamos a coser primero. En la parte de atrás también uno de los lados se va a coser primero para luego ensamblarlos. Igual eso se los voy explicando, pero es para que tengan una idea de cuál va a ser la parte frontal, ¿sí? Cuál va a ser la parte delantera del oso. Para las orejas son 4 piezas y vamos a tener también 2 piezas de cartón, que de pronto no se las mostré en los materiales del cartón, pero aquí ya está, miren las cortadas. Y esta es de la misma base, vamos a cortarla a ras. ¿Listo? Va a ser el mismo molde cortado a ras, y para la base sí va a tener 1 centímetro el contorno. Si pueden ver, todas las piezas tienen 1 centímetro para el contorno para tener la tolerancia de la costura. Esto en cuanto al cuerpo del oso. Para la pijama y el gorro, entonces vamos a cortar. De este son 2 piezas y ya se los voy a explicar. Son 2, para el gorro son 2 piezas, para los tirantes 2 piezas y el adorno del bolsillo sería 1 pieza. En cuanto a la pijama u overall, vamos a cortarla doble. Miren que así les voy a compartir el molde. Este es el molde. Vamos a doblar la tela y cortaríamos dejando solo para la costura en el lateral y la parte baja. En la parte superior se corta a ras, igual donde es el brazo, que es la manga, se corta a ras. Aquí también se va a cortar a nivel, pero esta, recuerden, la tela doblada. Como son 2, entonces les voy a mostrar. Miren, aquí cuando yo la abra me queda uno de los lados.
son iguales, entonces uno será el delantero y el otro el trasero. Bueno, esta es la pieza que corresponde al cuerpo. Como pueden ver, él tiene como una forma de pera y en la parte baja tiene una pinza. Esto es para que nos quede un poquito más redondo la parte baja de él. Entonces aquí lo que hago ya es retirar el molde y ustedes, como pueden ver, yo marqué con lápiz, ¿sí?, el centímetro de lo que corresponde a la costura. Entonces aquí lo doblo y voy a coser. La puntada que voy a utilizar en todo el proyecto es puntada recta, continua, ¿sí? Solamente es coser en esta parte para que nos dé ese efecto. Esto lo hacemos en las dos piezas, listo, tanto en la trasera como la delantera. Bueno, así entonces ya hice las dos pinzas. Miren, esta es la parte derecha de las telas, queda con las dos pinzas. Ahora las vamos a enfrentar, listo, derecho con derecho, los vamos a enfrentar, que las costuras también queden en lo posible en la misma línea, por decirlo así, y vamos a sostener con alfileres y vamos a coser por todo el contorno, todo el contorno, excepto en la parte superior, para dejar espacio, dar vuelta y luego rellenar, ¿listo? Entonces por ahora lo voy a sujetar con alfileres y entonces vamos a coser también. Bueno, así entonces ya cosí todo lo que corresponde al cuerpo, ya le di la forma, dejé la parte superior abierta. Recuerden dar vuelta, rellenar y sellar. Igual más adelante les muestro cómo queda la pieza. En cuanto a la pieza que corresponde a los brazos, pues aquí hice la misma puntada, hice la misma costura por todo el contorno, pero en la parte de atrás, donde corresponde aproximadamente al codo, lo dejo abierto también, doy vuelta y también sello. Estos son los brazos. Bueno, al igual que con los brazos, entonces en las piernas y los pies o paticas del oso, lo que voy a hacer es coser por todo el contorno, absolutamente todo el contorno, excepto en la parte baja, ¿sí?, donde dejo el espacio que corresponde a la base o planta del pie. Lo que hago es ubicarlo por todo el alrededor, así lo voy a ubicar con alfileres, pero voy a coser por ahora todo lo que corresponda de pronto al contorno, a la puntera, ¿sí?, a la puntera, pero el talón voy a dejar un pequeño espacio que me quepa luego, cuando dé vuelta la pieza, que me quepa esta pieza de cartón. ¿Listo? Bueno, así se ubica entonces la base y ahora lo que hacemos es empezar a coser, pero recuerden, la punta sí debe estar cosida, el talón no, pero todo lo que corresponde a la parte delantera del pie o la bota, como ustedes le quieran llamar, sí debe estar cosida. La puntada, la misma que hemos hecho en las otras piezas, puntada recta continua. Entonces aquí, como pueden ver, ya cosí todo el contorno y dejé la parte del talón para luego dar vuelta a la pieza, rellenar, o antes de rellenar introducir la pieza de cartón y entonces formar
esta pieza, por decirlo así. Todavía no les doy vuelta, todavía no los relleno. Ustedes saben, los que ya nos visitan, los que ya nos conocen, que todo lo vamos haciendo paso a paso. En cuanto a las piezas que corresponden a la cabeza, entonces en el molde les voy a dejar, por ejemplo, notas. Ustedes normalmente se deben fijar en las notas que les dejo. Por ejemplo, si usted dice frente, entonces ya saben que van a encontrar dos piezas que dicen frente. Las van a coser solamente este lado por ahora y les va a quedar esta pieza. Esta va a ser la parte de el frente, la cara en realidad es la cara del oso. Entonces así lo van a encontrar y lo cosen en la misma puntada, solamente por ahora este lado. Y la que dice atrás, también aquí les voy a señalar, igual yo les dejo bien en los moldes. Aquí donde dice atrás también voy a hacer lo mismo. Voy a coser puntada recta y me va a quedar una sola pieza, que esta sería la de atrás. Ahora lo que voy a hacer es tomar las dos, poner derecho con derecho, así juntas, derecho con derecho, que me queden también las costuras en una misma línea, y con alfileres voy a sostener la pieza y voy a coser todo esto, ¿sí? Todo el lateral de la cabeza. La parte baja es el cuello. ¿Listo? Entonces van a ir mirando poco a poco lo que voy haciendo. Bueno, ya tengo lista entonces las piezas. Miren que aquí está la que corresponde a la parte delantera, aquí lo notan por la trompa, y esta es la parte trasera. Yo como lo unimos, entonces cuando le demos vuelta, aquí les voy a mostrar. Entonces miren, así nos quedaría la cabeza. Aquí está la trompa o el hocico del oso. Ahora lo que hacemos es rellenarlo, listo, igual que todas las otras piezas. Las orejas, que de pronto no se las había mostrado, tienen la misma costura, está exactamente igual, cosida así en todo el contorno, las dos orejas. También le damos vuelta porque dejamos la parte de abajo sin coser para poder dar vuelta. Aquí ya está lista. Y lo que hacemos es con la misma costura zurcirlos un poco, listo, solamente zurcirlos un poco aquí en cada uno de los extremos de cada una de las orejas. Entonces así nos van a quedar. Ya con estas piezas listas, las que corresponden a el cuerpo del oso, vamos a empezar a trabajar el traje. Ya les voy a ampliar un poco la cámara para que lo vean. Recuerden que eran dos piezas dobles que estaban dobladas. Ahora lo que voy a hacer es derecho, derecho con derecho. Voy a poner así, lo voy a empatar. Y lo que voy a hacer es poner unos alfileres para poder sostener la pieza y coser. La costura es la misma y por ahora solamente voy a coser los laterales, solamente los laterales, no más, desde este punto hacia abajo y en la entrepierna. ¿Listo? Eso es solamente lo que voy a coser por ahora. Bueno, ya cosí la pieza, ya quedó lista. Miren que es costura a mano. Para las personas que preguntan que si pueden hacerlo a máquina, sí, sí pueden hacerlo a máquina, pero normalmente siempre explico cómo lo hacen a mano para que vean que pueden realizarlo y no es un inconveniente. ¿Listo? Entonces miren, por aquí está la costura normal y acá está que se nota que es a mano.
pero siempre muy unida, muy junta, entonces hace que quede muy bien la costura. Este se puede decir que ya está casi listo. Solo es darle vuelta a la pieza. Ya luego le pondremos los tirantes, el botón y el bolsillo, todo poco a poco. También aquí les voy a mostrar el gorro. Recuerden que es la pieza que les mostré inicialmente, 2 piezas. Entonces solamente es coser la misma puntada en los laterales. La base no, porque la base es para dar vuelta y luego poner el sombrero o el gorro de esta pijama en el oso. Bueno, y ahora ya con todas las piezas listas, entonces voy a empezar a dar vuelta y a empezar también, valga la redundancia, a rellenar. ¿Listo? Entonces ponemos todas las piezas al derecho. En el caso, por ejemplo, de este que va a ser la pierna y el pie, la patica del oso, entonces introducimos también la plantilla, la introducimos y empezamos a rellenar. Pero lo primero es que mejor rellenemos toda la parte superior, dejamos la base para poner el cartón y ya luego sí terminaríamos de rellenar. Entonces eso es lo que vamos a hacer con todas las piezas, igual con la de la cabeza, los brazos. Damos vueltas a todas, le ponemos algodón de relleno y en los orificios y por donde estamos dando vuelta lo sellamos. Bueno, aquí entonces ya rellenamos por ejemplo la pieza que tenía un poco más de trabajo por lo que contiene la parte o la pieza de cartón. Entonces esta pieza yo la tomé esta vez en la parte baja. En otros videos les he enseñado dejar la parte superior abierta y desde arriba introducirla. Los dos casos es perfecto, lo pueden hacer. Esta es para enseñarles otra técnica, ¿listo? Por si de pronto lo quieren hacer así, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Luego de haber rellenado, que la plantilla de cartón está en el interior, vamos a hacer puntada invisible. ¿Sí? Vamos a poner la costura. Ya estas también se las he enseñado en otros videos y aquí lo vamos a repetir. Solamente es pasar el hilo de abajo hacia arriba, haciendo siempre una costura lineal en la parte baja y poco a poco la vamos a ir ajustando. Esta es la que siempre se hace cuando se quiere ocultar la costura. Entonces aquí lo vamos a hacer. Les voy a mostrar, por ejemplo, para que vean cómo quedó el otro. Esta es la otra pierna. Se hizo el mismo proceso. En la parte de atrás del talón se cerró y queda bien. ¿Listo? No hay ningún problema. Queda perfecto. O si lo quieren hacer en la parte superior, igual tampoco se va a notar, porque como tiene la pijama, entonces no se va a echar de ver. Entonces aquí lo que hacemos es coser y sellar.
Bueno, ya tengo cerradas todas las piezas, ya se rellenaron. Miren que queda bien terminado donde se hace, ¿sí?, el trabajo, por decirlo así, de sellar. En esta ocasión, aquí en la cabeza podemos surcir o hacer también una puntada entretejida, ¿sí? Entonces es muy sencilla, como la pudieron ver, o solamente la surcen como siempre lo hacemos. Entonces ahora lo que voy a hacer, que no les dije en los materiales, pero recuerden, igual que en la descripción que está debajo del título, allí siempre les dejo la lista de materiales completa. Necesitamos también 4 botones, porque voy a poner tanto las piernas como los brazos, los voy a poner movibles. Si ustedes quieren, solamente le ponen silicona o lo cosen solamente en una costura para fijar, pero en este caso lo voy a hacer así. ¿Qué hago? Tomé del hilo normal, del tradicional con el que siempre coso. Recuerden que no utilizo ningún hilo en especial, sino hilo de costura. Ustedes, si quieren, pueden utilizar uno que sea más grueso, encerado, de zapatería, para muñequería, el que quieran. Tomé 5 hebras y al introducirlas en la aguja capotera, que esta es una aguja de 10 centímetros, ella va a quedar doble, o sea que van a ser 10 hebras, por decirlo así, en total. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner los brazos, los voy a ubicar a lado y lado. Voy a ponerlos aquí, al lado y lado, poniendo aproximadamente donde va a quedar la cabeza, y aquí los brazos. Y voy a atravesar la aguja de un lado a otro. ¿Listo? Tomando aproximadamente unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, voy a atravesarlo. Miren que aquí va quedando. Por el centro también me ubico. Y así voy colocando la pieza de los brazos. Bueno, después de ubicar los brazos a cada lado, que ellos quedan, que se pueden mover, vamos a hacer exactamente lo mismo con las piernas. Entonces voy a subir los brazos para que me dé el espacio y voy a ubicar las piernas a cada uno de los lados para realizar exactamente lo mismo. La medida o la altura que voy a utilizar aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros. ¿Listo? Ubicamos a lado como les indiqué. Lo mismo, la aguja con el hilo en la misma porción que utilicé para los brazos. Voy a introducirlo aproximadamente también dejando unos 2 centímetros y medio hasta 3. Atravesamos y hacemos el mismo trabajo. Lo que se hace siempre es esto: ubicar las piezas aproximadamente donde van a quedar. Si quieres puedes marcar, yo no lo hago, pero si quieres puedes marcar y esto va a permitir que te quede exactamente en el mismo punto. Yo ya lo hago a ojo, por decirlo así, pero puedes utilizar un marcador o un lápiz o algo que te permita que te quede en el mismo lugar. ¿Listo? Pensando en que quede de pie y no vaya a quedar torcido.
Bueno, ya quedó entonces listo. Sujetamos muy bien, les recomiendo harto hilo. Como vieron, yo estaba como un poquito corta, pero fue de pronto tener en cuenta siempre la medida de que sea bastante para que no tengamos inconvenientes. Igual se pudo sujetar, las piernas quedan moviéndose, los brazos también, y entonces esto es genial porque a los niños o la persona que lo tenga le va a encantar, ya que lo va a poder sentar o tenerlo de pie. Bueno, lo dejamos a un lado y ahora voy a trabajar en las orejas. Solamente voy a hacer un pequeño zurcido. Voy a tomar costura recta intermedia y voy a zurcir solamente un poco las orejas. Cuando yo lo tenga así, entonces lo voy a coser también a la cabeza. Bueno, ya tengo entonces una de las orejas, bueno, las dos en realidad un poco zurcidas, las vamos a pegar o coser, se puede decir, en la línea de unión de la parte de atrás con la parte delantera. Entonces lo que voy a hacer es ubicarlo y voy a hacer puntada invisible. Esa es la manera como voy a unir estas dos piezas. Voy a acercar un poco la cámara para que se aprecie allí. Entonces voy a empezar a coser llevando, como les decía yo, en todo el centro de la de adelante y la de atrás. Voy a empezar a ubicar. Bueno, así ya quedaron entonces las orejas. Miren, pueden notar que se ven bien cosidas, no se ve mal terminado, ya quedaron perfectas. Ahora voy a trabajar las expresiones, por decirlo así, de la cara del oso. Lo primero que voy a hacer es ubicar dónde va a ir aproximadamente la nariz, ¿sí? Aproximadamente va allí. Los ojos, sean los que sea que elijan, las cascaritas, los que vienen ya adhesivos, ¿sí? Ustedes los ubican porque esto nos va a ayudar a hacerle la trompa, de linearlo un poco más, y también las cejas. Entonces aquí lo que voy a hacer, me voy a guiar por la misma línea de la costura, tapándolo aquí con la nariz. Por ahora voy a dejar los ojos y esto va a ir hasta la parte baja. Recuerden que como no uso hilo de bordar, sino que es hilo normal, debo dar 2 o 3 pasadas, listo, con hilo doble. Entonces aquí está el primero, voy a hacerla 3 veces. Ubico de nuevo los ojos, recuerden que ponía la nariz y los ojos para saber dónde van a estar las cejas. Entonces lo voy a poner aquí bien cerca y puedo marcar dónde necesito las cejas. Entonces voy a ponerlas aquí y aquí
los marco bien para ahora pasar el hilo. Bueno, así queda entonces lista la cabeza del oso. Aquí ya tengo lista la nariz y voy a hacer un pequeño cambio. Me imagino que cuando hice la presentación lo vieron, que no le voy a poner los ojitos, las cascaritas negras, que ustedes también las pueden poner, o los botones media esfera, sino que voy a poner de estos ojitos adhesivos. ¿Listo? Para que se den una idea de cómo quedan. Estos los venden normalmente, creo que es una hoja muy grande. Ellos son cristalizados, si no estoy mal los hacen con las lámparas con las que hacen las uñas semipermanente, pero aquí ya los venden listos, en mi ciudad ya los venden listos y los venden así por parcitos. Entonces yo compré este par, que son de los mismos ojos que utilicé con un conejo que anteriormente les enseñé. Esos creo que eran de color verde, estos son de color azul. Y lo que voy a hacer es poner el punto de silicona, dejar que se enfríe y luego sí lo pego. Bueno, así ya quedan listos, ya ustedes deciden. Igual aquí tengo las cascaritas, creo que antes se las había mostrado y miren cómo queda también con ellas, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones está bien. Utilice silicona porque estos ojos, a pesar de que tienen como un pegante, en estas telas que son de pronto más porosas, no pegan bien, ¿sí? Entonces por eso puse también el punto de silicona, dejé enfriar un poco y luego lo pegué. Ahora lo que voy a hacer es unirlo al cuerpo. Lo primero que hago es poner un poco de silicona, sostenerlo hasta que seque muy bien y luego pasar una costura similar o igual a la que hice en las orejas. Entonces eso es lo que voy a hacer por ahora. Recuerden que como es silicona hay que sostener muy bien para que pegue. Bueno, ya se puede decir que el oso como tal, él ya está terminado. Voy a seguir trabajando entonces en las piezas de la pijama. Lo voy a poner aquí a un lado y lo que voy a hacer es poner el bolsillo. Lo voy a coser con una puntada intermedia en color azul para que resalte un poco el color. Aquí en esta parte, listo. Y estas son los tirantes. O puede ser también solamente como el sistema de amarre, pero está un poco grueso, entonces hay que doblarlo un poco, coserlo para entonces que nos queden los tirantes así. Pero igual primero hay que ajustarlos a que nos quede en la medida exacta para los hombros del oso. Listo, quedaría así. O sea, hay que ajustarlo. Como esta es tela que no se deshila, podríamos también pegarlo con silicona
o hacerlos más delgados. Sí, lo voy a hacer en realidad así gruesos para que queden más bonitos. Y en este caso, entonces ahí ya sería donde colocaría los botones decorativos, los que les mostré al inicio, que son como unos osos. Aquí se los voy a mostrar. Entonces en realidad se puede decir que ya el vestido está casi listo. Quedaría aquí en esta parte. Y para decorar le pongo los ositos en la cargadera. Entonces eso es lo que voy a trabajar ahora. Bueno, ya puse la decoración. Ahora lo que voy a hacer es introducir o ponerle el traje al oso. ¿Listo? La pijama. Entonces aquí con cuidado de no dañar ninguna de las piezas ni las costuras, voy introduciendo lo visto. Y así también voy colocando ahora los tirantes, las cargaderas. Ya les puse un poquito de silicona, lo pueden coser también. Ya tiene las tirantas, mire que aquí ya les quedó. Aquí les muestro que en este lo cosí, en este lo pegué para mostrar la diferencia. Exactamente es lo mismo. Ya ustedes deciden si lo quieren coser o si lo quieren pegar. Lo importante es que quede el movimiento, que los tirantes no vayan a quedar rígidos, sino que puedan ustedes moverlo. También voy a pegar los botones, los ositos que les mostré al inicio. Aquí de pronto los pueden apreciar un poquito mejor y se lo voy a colocar de adorno en cada uno de los extremos de los tirantes. Entonces le pongo silicona, si quieren lo pueden coser también, ya es decisión de cada uno. Bueno, así ya también tiene los botones. Al gorro le hice un pequeño dobladillo. Si quisiéramos, por ejemplo, este oso hacerlo con motivo navideño, lo único que haríamos era que la pijama o el overall, como ustedes le quieran llamar al traje, lo pueden hacer de telas navideñas o telas como para pijamas navideñas, y al gorro en este contorno le ponen peluche y quedaría hermoso, 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 hermoso para decorar con osos en esta Navidad. No lo hice navideño, la verdad, pensando en que sí les he prometido que en este mes vamos a empezar ya a trabajar, porque vamos a trabajar con tiempo para hacer muchos proyectos, muchas actividades para este año y poder decorar de manera muy hermosa la casa y también vender mucho. Pero entonces, para que vean cómo pueden, con telas pueden variar o pueden cambiar ustedes el diseño. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el gorro, le voy a poner solo un poquito de algodón para que no quede tan plano. Si ustedes quieren lo pueden dejar ya así, ¿sí? Así como está ya el oso lo pueden dejar perfectamente, o si le quieren poner el gorrito dormilón, entonces lo ubican así de medio lado, le ponen un poquito de silicona y lo llevan así a un lado. Listo, lo pegan con silicona y así queda ya listo este osito dormilón. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que al final les dejo las fotos para que lo vean completo, cómo se ve. Igual aquí les voy a mostrar los detalles. Por detrás se ve bien terminado. Esta pijama es como es, la tela es como peluchudita un poquito, es gruesita, es polar, como polar, fleece. Me dijeron que tenía varios nombres, que se puede llamar polar, fleece, bambino. Entonces es gruesa, como con motas, pero es natural de ella. Esta es de buena calidad, entonces no se va a poner
en realidad fea con el uso, no se va a poner tan fea. Algo que hay que ponerles, un poquito de rubor. Entonces ya dejo a decisión de ustedes qué otros detalles le quieren poner. Aquí le voy a poner un poquito de rubor y espero que recuerden que una manera de apoyarnos es regalándonos su me gusta, suscribirse en el botón rojo si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. Seguirnos apoyando, necesitamos la verdad mucho su ayuda y su apoyo, y si llegaron hasta este punto se lo agradecemos mucho y mil bendiciones para ustedes. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.